Buenas tardes. Disculpen, no me encuentro presente con ustedes como estaba originalmente programado, pero como sabrán, hemos tenido una votación respecto a una acusación constitucional. Pido mil disculpas por no poder acompañarlo. Bueno, voy a tratar de empezar a hacer mi exposición dándoles un marco de por qué fueron necesarias las reglas de uso de la fuerza y por qué es necesaria una legislación en la materia. En primer lugar, recordar que a partir del 1810 se produjo un fenómeno de aplicación de violencia por parte del Estado, respondiendo a eh, un proyecto que yo considero insurreccional y que causó un inmenso daño tanto a la propiedad pública como privada, causó muertos y causó casi 5.000 carabineros heridos de distinta consideración, incluidos carabineros con heridas graves. En el marco de esta situación, pero también de situaciones similares, de situaciones análogas que se habían producido en la Araucanía, recuérdese el hecho de cuando 3 infantes de marina repelieron un ataque a una columna de carabineros y terminó fallecido uno de los atacantes, si no me equivoco, y otra persona recibió un impacto de bala. La fiscalía empezó a perseguir a los, a los, uh, a los uniformados en razón de lo siguiente. Los reglamentos de uso de la fuerza que estaban en vigencia tanto en carabineros como en las Fuerzas Armadas y de Orden, es decir, para las distintas operaciones, eran consideradas eso, reglamento. Es decir, estaban en un nivel que según la fiscalía, y eso fue acogido por tribunales, estaba por debajo del Código Penal. No eximía, no exceptuaba a las Fuerzas Armadas y de Orden entonces de las responsabilidades que establecía el Código Penal. Nuestro sistema de justicia ignoró en ese momento norma expresa, lo que habría sido el Código de Justicia Militar, y se produjeron una serie de fenómenos que llevaron a que la fuerza fuese muy reticente a utilizar sus armas en situaciones de peligro o de necesidad. Avanzando esto, o sea, este es el marco en el cual mi equipo y yo presentamos un proyecto de reglas de uso de la fuerza que fue tramitado, que entró a la Comisión de Defensa y de hecho empezamos a trabajarlo con el Ministerio de Defensa en una cooperación que nos significó también el verano del 2022 al 2023, si no me equivoco, que renunciamos a nuestras vacaciones, nos reunimos con el Ministerio de Defensa y sus asesores y avanzamos de manera notable en ese proyecto de ley, en el cual nosotros tratamos de recoger normas de derecho internacional y hacerlas aplicables en Chile a nivel legal, es decir, para que la Fiscalía o tribunales no pudiesen argumentar que estaban por debajo del Código Penal y por lo tanto no fuesen aplicables las exenciones penales que correspondiesen. Este proyecto de reglas de uso de la fuerza durmió un buen tiempo en la Comisión de Defensa, especialmente porque se produce un fenómeno paralelo, temporalmente hablando, que es la aprobación de la ley Naín Retamal. Es en ese momento, hay que recordar que al gobierno no le gustó mucho dicha ley, de hecho querían mandarla al Tribunal Constitucional. Y es en ese contexto que la ministra del Interior, la ministra Toá, toma el tema de las reglas de uso de la fuerza, hace suyo, no el proyecto que estábamos haciendo con defensa, sino que presenta un proyecto de interior, y ese proyecto de interior tenía por objeto, y por lo menos eso fue nuestro análisis, tenía por objeto neutralizar la ley Naín Retamal en sus efectos. Es decir, la derrota que había sufrido el gobierno en la Cámara y en el Senado, la quisieron neutralizar a través del proyecto de reglas de uso de la fuerza, incluyendo o introduciendo una serie de requisitos y una serie de normas que hacían inviable nuevamente el uso de la fuerza por parte de carabineros o de los uniformados. Recordar también que este proyecto de reglas de uso de la fuerza lo obliga la oposición, y lo digo porque fui yo uno de los gestores de que se cayera el proyecto de infraestructura crítica.
El proyecto de infraestructura crítica que había sido presentado por el Ejecutivo venía en la práctica no existiendo una legislación que respaldase a los uniformados que fuesen empleados en la protección de la infraestructura crítica y les diese algún tipo de inmunidad si tenían que utilizar su armamento u otros medios para defender dicha infraestructura crítica. Es por ello que el gobierno se compromete a introducir este proyecto de reglas de uso de la fuerza, pero en vez de tomar el nuestro, que era el que estábamos trabajando con defensa, viene el Ministerio de Interior, lo hace propio, y introduce una serie de modificaciones que, como ya les dije, habrían dejado sin efecto la ley Nain Retamal así como había sido establecida. En la tramitación misma del proyecto, nosotros entendimos lo siguiente, que el gobierno, en primer lugar, entender que el gobierno tiene dos almas, dicen por ahí. El gobierno tenía que dejar satisfecho tanto a su sector más izquierdista, es decir, Frente Amplio y Partido Comunista, como a aquellos en la oposición que estábamos dispuestos a respaldar o que necesitábamos o decíamos que requeríamos este proyecto de reglas de uso de la fuerza. Por ello, introdujo en el proyecto que presentó en la Comisión Unida de Constitución esto fue Constitución y Seguridad, pues nosotros tramitamos ahí también, introdujo un proyecto que se alejaba de la línea que nosotros en defensa habíamos seguido. ¿Y cómo así? Nosotros habíamos elevado las reglas de uso de la fuerza a nivel legal en nuestro proyecto. El proyecto del Ejecutivo se concentraba esencialmente en establecer principios generales de uso de la fuerza. Principios generales a los cuales agregó, y algunos de ustedes se acordarán por lo que fueron los informes de prensa, agregó criterios, por ejemplo, de tratamiento especial de minorías sexuales o étnicas, y otros elementos que hacían muy difícil incluso la aplicación del propio proyecto del Ejecutivo. Estas normas fueron rechazadas, pero nos quedamos en el problema esencial, que era el siguiente, que el Ejecutivo, en el proyecto de regla de uso de la fuerza que se está viendo ahora en el Senado y que es probablemente aquel que sea despachado en algún momento, nunca entendió la diferencia entre principios generales y reglas. Las reglas son las normas que se entregan al soldado, al oficial o suboficial en terreno para el cumplimiento de una misión. ¿Ya? Son aquellas cosas que le están permitidas y aquellas cosas que le están prohibidas para el cumplimiento de una misión específica. Y esas reglas, por lo menos en el proyecto que nosotros habíamos planteado, se liberaban de la mano de la planificación. Es decir, en la planificación para una operación específica se iban a determinar qué niveles de uso de la fuerza eran liberados para esa operación. Esos son reglas. Es decir, cómo usted utiliza la fuerza, cuándo. El proyecto de ley del Ejecutivo lamentablemente no se hizo cargo, por lo menos no al 100%, yo diría que ni siquiera al 20%, de esta lógica. E introdujo solamente principios generales que obligan, una vez más, y eso lo podrán explicar mejor los expositores que nos acompañaron, me acompañaron a mí, han sido parte de mi equipo y fueron fundamentales en la tramitación de ambos proyectos. Obligan al oficial, al soldado, al suboficial a pensar jurídicamente en terreno, cosa que no es algo para lo cual estén preparados. A pensar legalmente en terreno. A hacer un análisis jurídico, lo cual puede llevar a todo tipo de contradicciones. Incluso dentro del proyecto de ley de reglas de uso de la fuerza del Ejecutivo existía, si no me equivoco, la obligación de los mandos subordinados, ¿no?, de hacer un análisis propio respecto de cada orden que recibiesen, respecto de la legalidad de la orden. Bueno, ustedes entenderán que eso en una organización disciplinada hacía muy complejo el funcionamiento de las Fuerzas Armadas y de orden a la hora de estar empleados y necesitar del uso de los medios que les entrega el Estado para restablecer el orden o para proteger la vida y la propiedad. Otro de los detalles que a mí me llamó la atención fue la falta de voluntad del Ejecutivo de que se utilizase la fuerza
Por ejemplo, la escopeta antidisturbios en la protección de la propiedad privada o la propiedad pública, en tanto no fuese infraestructura crítica. Fue un tema de debate bastante extenso en la comisión, en razón de que, por ejemplo, iglesias, casas particulares u otro tipo de instalaciones quedaban desprovistos de la protección del Estado. Y bueno, los causantes de ataques quedaban entonces protegidos de algún tipo de reacción por parte de los agentes del Estado. Entendiendo este contexto de lo que han sido, bueno, en detalle, podríamos entrar a muchos detalles, fue una tramitación muy larga, pero hay que entender el contexto político general. El contexto político general dentro de lo que ha sido esta legislatura ha sido que el gobierno ha podido avanzar ciertas iniciativas, única y exclusivamente con apoyo de la oposición. Las fuerzas políticas de gobierno en sí mismas, con excepción del Partido Socialista, del PPD, del Partido Radical, el Frente Amplio y el Partido Comunista han votado sistemáticamente todas las normas que entraban a fortalecer el sistema de seguridad del Estado. Y en esa disyuntiva se ha encontrado este gobierno también a la hora de determinar presupuestos y a la hora de impulsar ciertas normas o ciertas modificaciones o reformas que se hacen imprescindibles para recuperar el control de nuestro país. Volviendo a las reglas de uso de la fuerza, ¿qué hicimos nosotros a diferencia del Ejecutivo? Nosotros hicimos propio el manual de San Remo para operaciones humanitarias, es decir, consideramos que el traspasar la normativa internacional para normativas humanitarias para que fuese base y fuente de derecho en Chile, entregaba garantías a todos los sectores, puesto que estas normas de derecho internacional han sido reconocidas y aceptadas como protectoras de los derechos humanos por la inmensa mayoría de las naciones de nuestro planeta. Nuevamente, cuando tratamos de introducir indicaciones en ese sentido en el proyecto del gobierno, se nos rechazó, puesto que se planteó que estas serían normas para la guerra, ignorando completamente cuáles son las diferentes operaciones que en las cuales es empleada una fuerza multinacional, entre otras cosas también operaciones de paz, ¿no? Operaciones para conservar el orden o para mantener el orden. ¿Qué fue lo que nos fue develando esto? Entre otras cosas, un desconocimiento brutal por parte del Ejecutivo, pero también de muchos colegas parlamentarios respecto de qué es lo que estábamos legislando. Y eso es una situación que lamentablemente se va a vengar en la futura tramitación de la ley del Ejecutivo que se encuentra en el Senado en segundo trámite. Un desconocimiento brutal de lo que son las necesidades en el campo, es decir, el marco en el cual tienen que operar aquellos que son representantes de la fuerza del Estado. Y a veces, tengo que decirlo francamente, yo sospeché y sospecho que muchas de las iniciativas provenientes del gobierno tenían por objetivo desactivar también las reglas de uso de la fuerza, es decir, hacerlas inútiles y mantener los niveles de inseguridad jurídica para quienes tuviesen que, bueno, restablecer el orden o combatir a un grupo insurgente o digámoslo, también francamente al narco. ¿Por qué esto? Bueno, eso es algo que yo dejo a cada uno de ustedes a la libre interpretación. Mi interpretación es que tiene que ver con problemas ideológicos y problemas de análisis histórico de lo que ha sido la historia reciente de nuestro país. Hay un cierto nivel de trauma, si lo queremos ver desde ese punto de vista, en nuestra sociedad, respecto de lo que es tanto la inteligencia o el uso de inteligencia, como también del uso de la Fuerza Armada en operaciones para mantener el orden en Chile. Ahora, no hay que olvidar que ese trauma generado hace 50 años atrás, y no voy a entrar a calificarlo de si positivo o no, ese trauma ha sido una de las razones esenciales por las cuales hemos ido perdiendo el control de nuestro país.
Y eso en razón de la falta de voluntad de emplear a una fuerza que se ve como actor político o se vio como actor político en situaciones actuales. Pero también y específicamente porque nadie quiere pagar el precio político o el costo político de que se produzcan errores o fallas en la implementación de las fuerzas, cosa que siempre es posible dado que son seres humanos los involucrados en estas operaciones. Yo espero que comprendamos que los derechos humanos, y eso fue un gran debate que tuvimos en la Comisión de Derechos Humanos también, que los derechos humanos no solamente pueden ser violentados de manera activa por parte del Estado, sino que también pueden ser violentados de manera pasiva cuando el Estado no impide que terceros violen los derechos humanos. Espero que se comprenda en algún momento a cabalidad que el Estado tiene una obligación en esa materia y que el no emplear los medios que están a su disposición para proteger los derechos humanos de los ciudadanos inocentes significa necesariamente el permitir que estos sean violados por terceros. Nuestro país está confrontado ahora con una amenaza de seguridad que es mucho más amplia de la que se ha conocido en el pasado. La conexión entre grupos de narcotraficantes, grupos de guerrilleros, grupos políticos a veces incluso, y su simbiosis y su cooperación ha generado que en distintos países de nuestra América el control del orden público, el control de las calles, el control de ciudades completas, de regiones completas, de millones de personas, haya pasado a manos de grupos criminales. Esos grupos criminales no pueden ser combatidos sin el uso de la fuerza, porque están ellos mismos equipados con suficiente material bélico como para representar incluso una amenaza para la existencia misma de algunos estados. Necesariamente se van a producir combates, necesariamente se van a producir intercambios de disparos y lamentablemente, necesariamente por ese tipo de situaciones van a producirse también violencias contra personas perfectamente inocentes. Y la pregunta que tiene que responderse Chile, y se tiene que responder hasta cierto punto también el mundo, es cómo vamos a enfrentar esto minimizando en lo posible tanto el uso de la violencia necesaria como los costos alternativos, o sea, las víctimas inocentes que se pueden producir en este proceso. Para eso, reglas de uso de la fuerza claras son imprescindibles, son absolutamente imprescindibles. Para eso y para que las personas que vamos a encomendar nosotros con la misión de defendernos y protegernos estén en condiciones, efectivamente, de operar con la seguridad de que si se mantienen dentro del marco de esas reglas, no van a ser perseguidos injustamente por el Estado. Creo que, damas y caballeros, ese es el mínimo que uno le puede o le debe ofrecer a la gente a la cual uno le encarga una tarea tan peligrosa. Y es, sin duda, también el mínimo que nosotros le debemos ofrecer a una ciudadanía que está viviendo cada día una situación de pérdida de control más aguda. No hay posibilidad alguna, más allá de que las Fuerzas Armadas estén muy, muy desmejoradas en número respecto a lo que fue hace 30 años atrás. Pero no hay ninguna posibilidad de que se pueda emplear a las Fuerzas Armadas en tareas de orden público si no hay reglas de uso de la fuerza coherentes y funcionales. No hay ninguna posibilidad, damas y caballeros, de que Carabineros en algún momento pueda realizar operaciones mayores si no existe ese mismo respaldo. Hoy en día, por lo menos, tienen la ley Nain Retamal. Y eso significa que en el legislativo estamos obligados y forzados a hacer lo mejor posible para entregar el mejor marco posible legal para que estas condiciones se den. Honestamente, yo creo que estamos quedando un poco al debe, pero el detalle de cómo y cuándo se lo voy a entregar entonces a Felipe Ramírez y a Iván González, que van a seguir y van a continuar con esta exposición. Muchísimas gracias.
continuación continúa con su ponencia el señor Iván González Vivero, abogado y asesor legislativo. Tema: consideraciones sobre las reglas del uso de la fuerza para Fuerzas Armadas. Muchas gracias. Mientras se pone el PowerPoint. Gracias. Antes que todo, en nombre del señor diputado, también agradecer la invitación a este tercer Congreso Hispanoamericano de Derechos Humanos, donde se nos da la oportunidad de exponer sobre estas consideraciones sobre las reglas de uso de la fuerza, que nace desde el enfoque que pretendemos darle es el que nace desde la experiencia y la capacidad de las Fuerzas Armadas, también en relación con los aspectos jurídicos, pero enfocarnos también en la necesidad de que unas buenas reglas de uso de la fuerza deben considerar estas experiencias, estas capacidades, y cuando me refiero a capacidades me refiero a los medios materiales con que cuentan las Fuerzas Armadas en relación con la instrucción y entrenamiento de su personal adecuado a ese material, que el ordinario es la defensa nacional, no son operaciones distintas de la guerra. Luego, desde esa perspectiva tratamos de hacer esta presentación y, como señalaba, si bien se pretende que las Fuerzas Armadas cumplan funciones de orden y seguridad hoy en día, esto genera naturalmente una tensión con el respeto a los derechos humanos. No es lo ordinario que fuerzas que están entrenadas y equipadas para la guerra se planteen en actividades distintas de la guerra. Sin embargo, es una realidad y hay que reconocer además que no es una realidad nueva, por lo menos no en Chile. Pero esto exige unas reglas de uso de la fuerza adecuadas. En ese aspecto, entonces, constitucionalmente, por lo menos en Chile, el orden y seguridad pública es una misión que está encargada esencialmente, o principalmente, más bien, a nuestras policías, Carabineros de Chile e investigaciones. Pero nuestra legislación también se la ha encargado a las Fuerzas Armadas en ciertas ocasiones y, por ejemplo, la última reforma constitucional que encarga a las Fuerzas Armadas el cuidado de la infraestructura crítica y también ciertos aspectos de control de la zona fronteriza. El punto está que para este buen desempeño o despliegue de las Fuerzas Armadas, reitero, es indispensable unas buenas reglas de uso de la fuerza, que entendemos nosotros además que deben ser diferenciadas de las reglas de uso de la fuerza propias de las policías. ¿Por qué? Porque las capacidades, como dije yo, que son el material con que cuentan las instituciones y la instrucción y entrenamiento de su personal, además de la filosofía, digamos, que tiene cada institución, son muy distintas. Las policías están entrenadas, fueron creadas para funciones muy distintas que la defensa nacional. Y por lo mismo, las Fuerzas Armadas, desplegarlas en funciones de orden público o seguridad interior, no son sus funciones naturales y hay ahí un riesgo en la transgresión a los derechos humanos, no porque quieran hacerlo, sino porque, insisto, las capacidades y los objetivos de su existencia son distintos. Sin embargo, la realidad es que, dada que las Fuerzas Armadas, dada su instrucción y entrenamiento, su jerarquía, les permite más de un uso, más de una aplicación, es que suelen ser desplegadas. Y para nadie, por lo menos en este país, es un secreto que cada vez que hay un incendio, un terremoto, una inundación, un aluvión, dadas las capacidades de estas Fuerzas Armadas, que tienen que ver en gran medida con la organización, son llamadas a cooperar en diferentes apoyos logísticos y también humanos, pero a veces también en apoyar a las policías en materia de orden y seguridad.
Entonces, la realidad es que la experiencia, como digo, es que es rica, sobre todo en los últimos años, en despliegue de las Fuerzas Armadas en estas funciones. Tenemos, y recordaremos el caso cuando la pandemia del COVID-19, en lo que ya se ha hecho corriente, no obstante ser un estado de excepción constitucional, apoyar en materia de seguridad y orden público para la prevención de la violencia en la zona de la Araucanía, en la macrozona sur, control de frontera en la macrozona norte, y el despliegue también de que fueron objeto durante los disturbios del 2019. Pero también las Fuerzas Armadas han participado tradicionalmente en el mantenimiento o en el apoyo a las policías, como digo, durante los procesos eleccionarios o plebiscitarios. Luego, las Fuerzas Armadas son desplegadas en estados de excepción constitucional, como sabemos, pero también en estados de normalidad constitucional. Entonces, esa es la realidad. Después, entonces, uno tiene que plantearse, bueno, ¿para qué son las reglas de uso de la fuerza? ¿Cómo son estas? ¿Cuándo operan estas? Rápidamente y de manera previa, indicar que en Chile y en otros países se ha preferido hablar de reglas de uso de la fuerza precisamente para distinguir las operaciones distintas de la guerra de aquellas propias de la guerra, en las cuales las Fuerzas Armadas, dada su naturaleza, pueden verse en la necesidad de usar de sus medios. Pero la verdad que hay países como México, Estados Unidos, en que simplemente se habla de reglas de enfrentamiento, reglas de empeñamiento. Y claramente, y esto es un punto importante, hay que tener presente que existen tantas reglas de uso de la fuerza o reglas de enfrentamiento como necesidades de despliegue operacional existen. Es decir, existen reglas de uso de la fuerza para situaciones de orden público, pero también existen reglas de uso de la fuerza para situaciones, por ejemplo, de apoyo en un catástrofe natural. Tienen que existir esas reglas de uso de la fuerza diferenciadas y, por lo tanto, una sola regla como una suerte de comodín para todas las situaciones no es realista. Como tampoco es realista una sola regla de uso de la fuerza para policías y para las Fuerzas Armadas. Ahora, independiente de eso, naturalmente cualquier regla de uso de la fuerza tiene que cumplir con varios principios, por ejemplo, legalidad, necesidad, proporcionalidad, rendición de cuentas. Me apuro. Otro aspecto importante es que, teniendo en consideración que las reglas de uso de la fuerza requieren diferentes realidades, estas pueden ser desplegadas para diferentes situaciones operacionales y por lo tanto habrán diferentes RUF. Nunca olvidar, eso sí, que las reglas tienen que ser dadas por la autoridad política, no son autogeneradas por las Fuerzas Armadas o por las policías. Y esta generación evidentemente tiene que tener su sustento legal en un decreto supremo o en una ley. En Chile, como se está discutiendo y dada la tradición jurídica, se prefiere una ley y el detalle de esta se entrega a un decreto supremo. Siempre considerando, eso sí, que tienen que ser diferenciadas, que es el deber esperado. Y sin embargo, su ejecución, eso sí, su ejecución tiene que ser encargada a los comandantes de estas Fuerzas Armadas, siempre considerando también principios como el de progresión o regularidad en su uso y proporcionalidad. Entonces, dentro de las opciones del empleo, considerar primero que no se pasa directamente al extremo que es el uso de la fuerza física o del armamento. Por el contrario, también son reglas de uso de la fuerza y deben estar consideradas en esta actos de presencia. No es lo mismo que usted se presente con el casco, el combatiente se presente con el casco, con el fusil, con el cargador puesto, con antiparra, en definitiva su equipo completo, que va a dar una señal muy distinta si el casco lo tiene el cinto y no está cargado el fusil. Eso da una señal. Y son parte de estas advertencias visuales y también aquellas
no visuales como una expresión derechamente y señalando que se está dispuesto a usar la fuerza si es que el acto hostil prosigue, hasta pasar por contacto físico eventualmente, y al uso de armas, sean estas letales o no letales. Ahora, reitero que estas opciones no son etapas, luego la realidad puede exigir saltar inmediatamente de la sola presencia al uso del armamento. Y también dejar en claro que las opciones de empleo de la fuerza y la gradualidad ideal que existe no impide o no puede impedir el uso de las capacidades militares en caso de legítima defensa, sea propia o de un tercero. También tener presente que bajo ningún motivo unas reglas de uso de la fuerza adecuadas pueden considerar un daño colateral o un daño excesivo que sea superior al objetivo militar que se persigue, porque sería un despropósito, no respetaría la proporcionalidad que se exige del uso de la fuerza. Por lo tanto, el comandante puede e incluso debe restringir el uso de aquella regla de uso de la fuerza que le ha sido entregada e incluso prohibirla eventualmente, de manera de evitar aquellas consecuencias, aquellos daños que son consecuencia previsible de un excesivo uso de la fuerza. Entonces, como decía el señor diputado, esto tiene que estar debidamente engarzado dentro de un proceso de planificación y así entonces, previamente, el comandante tiene que analizar la realidad de la misión, las orientaciones políticas, legales que existan, determinar el carácter de la operación, identificar las tareas del caso que van a desprenderse del respectivo decreto supremo que dispone el despliegue o de las órdenes de operación, ver o identificar la RUF vigente, hacer una aprobación de esas reglas de uso de la fuerza para elevarla al escalón superior para su aprobación. Pero sumamente importante, además, es que permanentemente el Ministerio de Defensa esté actualizando sus reglas de uso de la fuerza y transmitiéndolas o difundiéndolas entre las diferentes Fuerzas Armadas, de modo que estas a su vez las puedan transmitir al personal y sean parte de las hipótesis de despliegue y por lo tanto del debido instrucción y entrenamiento permanente que tiene que haber en ese sentido. Entonces, a modo de conclusión, señalar que las Fuerzas Armadas efectivamente tienen las capacidades y están entrenadas también para operaciones distintas de la guerra, pero son las autoridades civiles las que deben dar el marco suficiente a través de la ley o un decreto supremo y jurídicamente aceptable para conciliar el uso de estas reglas de uso de la fuerza con los derechos humanos. Porque si bien los comandantes las ejecutan, el cuándo, el cómo, el para qué del despliegue es una decisión de la autoridad civil. Y por lo tanto el buen desempeño depende también de una buena planificación con buenas reglas de uso de la fuerza. Muchas gracias. Continúa con su ponencia el señor Felipe Ramírez Basualdo, cientista político de la Universidad de Augsburgo, Alemania, magíster de estudio de extensión de ciencias políticas de la Universidad de Salzburgo, Australia, estudio de perfeccionamiento y ética política empresarial de la Universidad Técnica de Darmstadt, Alemania. Buenas tardes. En complemento y para... Para complementar lo anteriormente expuesto por el diputado Kaiser y por Iván González, mi aproximación a esta temática es de una naturaleza algo distinta. Como bien mencionado anteriormente, los derechos humanos han evolucionado desde el derecho internacional de los derechos humanos y a través del tiempo han ido permeando los marcos jurídicos de los diferentes estados que los han suscrito. Chile no es la excepción a esto. Pero en este caso quisiera concentrarme en las formas de interacción
de los actores que componen este proceso, específicamente en el ejercicio del poder de la toma de decisiones. Me refiero a la dinámica de la comunicación entre los actores que componen un Estado y cómo toman las decisiones de acuerdo al orden jerárquico de cómo está organizado. Para esto me he concentrado en dos modelos de Estado, considerando lo recién mencionado, que es el Estado tradicional y el Estado negociador. Y el rol individual o colectivo que juegan los diferentes actores, tanto dentro, entre y fuera de los Estados. ¿Qué es un Estado tradicional o cómo lo comparamos con el Estado negociador? En términos generales, el Estado tradicional es más bien el depositario de la soberanía o la suma de las voluntades individuales de quienes componen este Estado, y este Estado ejerce este poder soberano sobre quienes están bajo el Estado o quienes son aquellos mismos que le entregaron esta soberanía, este poder soberano, ¿cierto? Y se considera en este modelo de Estado tradicional, por lo general, una verticalidad en la toma de decisiones, vale decir, emana desde la autoridad primera y decanta a través de las autoridades inmediatamente subordinadas hasta llegar a la ejecución de la orden emanada. Esto indica que tenemos una marcada estructura jerárquica, puede ser esta inclusive vista de forma piramidal, que es muy característica, por ejemplo, en las Fuerzas Armadas, en las fuerzas de orden también, y en el Estado de la República de Chile, como lo conocimos en la década de los 50, 60, 70, hasta vamos a ver cuándo. Esto además involucra un marcado centralismo. La cantidad de actores que participan en esta toma de decisiones es más bien reducido. No considera actores que no compongan el aparataje estatal. De esta manera existe una mínima o más bien ninguna participación de personas que compongan, por ejemplo, la sociedad civil. Enfrente a aquello, en contraposición con este modelo, tenemos el Estado negociador, también conocido como el Estado incrementalista. El principio del incrementalismo significa ir haciendo las cosas de a poco, paso a paso, los cambios de manera gradual. Y esto significa que tiene, como todo modelo, ventajas y desventajas. Una de las ventajas es precisamente que, primero, al incluir más personas, una de las ventajas es que en la medida que se van cumpliendo esos pequeños pasos, se van controlando esos pequeños pasos. Una de las desventajas en esta misma cadena de operación es que al no concluir un ciclo no se puede continuar con el resto. A diferencia del Estado tradicional, el Estado negociador o incrementalista muestra una horizontalidad en la toma de decisiones. Como bien mencionaba, participan, al tener una jerarquía plana, más actores, donde aún es reconocible una asimetría positiva en favor de la primera jerarquía, vale decir, del núcleo donde se emana, desde la autoridad donde se emana esa orden. Esta toma de decisiones también puede ser descentralizada, por lo general es descentralizada, por cuanto hay elementos y hay comunicación consultiva. La cultura comunicacional dentro de este modelo es distinta, más bien circular. Podemos tomar el ejemplo, si queremos, si nos resulta más simpático, el rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda, donde el rey no imponía su voluntad, sino es que la consultaba con los otros caballeros. De esta manera aumenta la participación de actores externos a este círculo de poder. Vale decir, no solamente las personas que componen el aparataje estatal, sino que aquellos que son externos al modelo. ¿De qué actores hablamos específicamente? Hablamos de organizaciones no gubernamentales, sindicatos, movimientos sociales,
grupos comunitarios, ciudadanos individuales, redes de activistas, universidades y centros de investigación. No son ciertamente los únicos, hay muchos más, pero no me caben todos en la lista. Pues bien, ¿cómo actúan estos, cómo ejercen su influencia estos nuevos actores? Vamos a llamarles nuevos actores, porque no pertenecían al modelo inicial, pero sí van a aparecer en el modelo final. En algún minuto aparecen estos actores. Originalmente, este modelo tiene sus inicios en los intercambios comerciales. Era necesario regular desde la salida hasta la llegada, por ejemplo, de un producto, las condiciones en que se iba a comercializar ese producto y toda la dinámica que se iba a generar en torno a esta operación. La cantidad de intereses involucrados en este tipo de operaciones hacía necesaria y exigible la participación de agentes o actores distintos al Estado. De manera que desde autoridades internacionales podíamos ver que permeaba en la visión y posteriormente en los marcos jurídicos de los espacios nacionales. Bueno, rápidamente, esto significaba que sumaban actores, había más pluralidad, más conversación, más debate de ideas, más contraposición de intereses, lo que exigía una necesidad de negociar. Y esto dio origen en muchas oportunidades a nuevas instituciones, nuevas reglamentaciones, etc. Uno de los ejemplos de este ejercicio es precisamente el de los derechos humanos. Los derechos humanos en Chile, como bien lo mencioné al principio, han sido importados, por decirlo de alguna manera, asimilados a nuestro ordenamiento jurídico nacional. Esta influencia, además de la política internacional que ha manejado el Estado de Chile a través de sus distintos gobiernos, ha recibido la influencia sin duda de actores distintos al orden que emana y a la entidad que recibe. Esto además da origen, ¿cierto?, a ciertas discusiones como el soberanismo y el universalismo. Hay corrientes y quienes exigen que esta asimilación de las ideas traídas desde una autoridad distinta a la nacional deba tener un acento necesariamente nacional. Y por el contrario, hay corrientes, grupos de opinión e interés que opinan exactamente lo contrario. Ojalá tomar ese modelo emanado desde fuera del Estado Nacional y hacerlo propio, punto por punto. Los derechos humanos no son una excepción a este caso. Los derechos humanos, ¿cierto?, nos hablan de una relación vinculante de los actores que participan especialmente en los conflictos. Pero conceptualmente estos se abocan o nos indican la protección, nos hablan de la protección de la dignidad de la persona, la igualdad de los derechos de toda persona, así como la protección o custodia de las garantías mínimas, ya sea por acción u omisión del Estado frente a las personas. Y un elemento, a mi parecer, muy trascendente, es que esto no se restringe única y necesariamente a los Estados. Como bien lo dijo el diputado Kaiser, no es solamente el Estado el que puede lesionar los derechos humanos, sino es que además lo pueden hacer organizaciones internacionales, no gubernamentales y actores privados. En el ejemplo en el que nos queremos detener un minuto, de los que me queden, está el conflicto armado interno. Rápidamente hablamos de los elementos que deben confluir para que una situación sea declarada como un conflicto armado interno. Estos están definidos en el protocolo tercero
de los convenios de Ginebra del año 1974, entre los que podemos observar, o que necesariamente debe concluir, es el conflicto debe tener lugar en el territorio de un Estado. Y en este caso podemos hablar concretamente de la macrozona sur. Otro de los elementos es que los grupos armados se deben oponer con la fuerza al poder del Estado, a través de un no reconocimiento de la autoridad o de la legitimidad de la fuerza o del uso de la fuerza del Estado. Los grupos armados deben tener una autoridad visible. Debe ser observable una jerarquía, llámese comandante, llámese general, líder, etcétera, que sea responsable por la tropa que comanda. Y por último, los grupos armados deben ejercer el dominio total o parcial del territorio en cuestión. Habiéndonos referido a la macrozona sur, quisiera hacer mención a un documento emanado desde la Cámara de Diputados el año 2022, que es la resolución número 300, es el proyecto de resolución número 370. En esta se identifica a los grupos de la coordinadora Arauco-Mayeco, Resistencia Mapuche-Mayeco, Resistencia Mapuche-Lafkenche y Huaychan-Aucamapu, como grupos terroristas y responsables de crímenes de lesa humanidad conforme a la ley 18.314 y la ley 20.357, que tipifica los crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de delitos de guerra. La característica, y por qué nos detenemos en este caso, es porque en el ordenamiento jurídico nacional indica que ante estos hechos debiese declararse el estado de sitio. En contraposición, solamente se aplica el estado de emergencia y posteriormente, como ha sido apreciable a través de la prensa, un estado de sitio acotado que se encuentra fuera del ordenamiento jurídico actual. La relativización del atropello a los derechos humanos. ¿Qué podemos apreciar en esto? Que no hay un análisis con el mismo prisma del conflicto y los problemas desde su origen hasta su discusión. De tal manera que no es posible determinar una sola medida o una medida con una mirada unificada para buscar darle solución a este problema. Vale decir, en este proceso no ha habido un orden desde la cúpula inicial, como podríamos observar en el modelo tradicional, sino que más bien ha habido una participación de distintos actores, tanto dentro del Estado como fuera del Estado. Adicional a ello, existen las corrientes de pensamiento ideológico distintas que llevan a un debate y que en definitiva nos impide avanzar en esta materia. Para concluir y repasar lo recientemente expuesto, vemos que el Estado tradicional y centralista, del que originalmente hablábamos, cuya jerarquía es vertical, observablemente vertical, ha pasado de alguna manera a mostrar ciertos cambios. Vale decir, el Estado de Chile ha transicionado de un Estado tradicional a un Estado negociador. Como el Estado negociador ha involucrado nuevos actores en una jerarquía más horizontal, esto exige una mayor cantidad de tiempo, esfuerzos para llegar a una solución de una mirada conjunta. Al existir, en consecuencia, una diversidad de diagnóstico del origen del conflicto, así como las medidas necesarias para su solución, nos encontramos aún en alguna parte del principio y el final. Aún no puedo decir si estamos a la mitad, estamos más adelante o más atrás. Eso lo tendrán que determinar aquellos que participan de este proceso. Muchas gracias.